Asambleístas, saludos cordiales, buenos días. Yendo al tema del día martes, donde no pasó el intento de cambiar el orden del día para debatir el tema de la eliminación del subsidio al diésel, ¿cuál iba a ser la propuesta de la Revolución Ciudadana? Bueno, discutamos en función de las implicaciones. ¿Por qué? Porque solamente se escucha una arista, una parte del problema, ¿no? Te hablan de que hay que mejorar la economía, que hay que quitar estas distorsiones en la economía, evitar equilibrar el presupuesto general del Estado en función de equilibrar los déficits que existen en el presupuesto general del Estado, pero no se analiza las implicaciones que esa medida tendría. Recordemos que el tema del subsidio del precio del combustible en el Ecuador viene existiendo desde el año 1975, o sea, al inicio del periodo de la era petrolera en el país, ya que el Estado al final cubre una parte del costo de producir, en este caso, diésel o otros tipos de derivados para la economía, precisamente para evitar procesos inflacionarios. Si bien es cierto, nosotros no tenemos moneda, no tenemos diferenciales cambiarios que permiten evidenciar realmente el tema inflacionario, pero lo que sí se sabe, lo que el ciudadano común, el ciudadano sabe perfectamente que lo que gana no le alcanza para cubrir la canasta básica. Y un tema tan sensible como el tema de quitar el subsidio al diésel de manera particular, tiene un efecto grave en la economía, tiene un efecto inflacionario, tiene un efecto de escalada, porque no es solamente como pretende el gobierno encasillar el debate, que creyendo que dando determinados subsidios focalizados a los transportistas se soluciona el problema. No, porque esto tiene un efecto rebote en la ciudadanía, con la subida no solamente del pasaje, que eso es parte del problema, sino la subida con los productos de primera necesidad, porque todo está relacionado a la cadena productiva del transporte. En ese sentido, asambleísta, en torno al tema de lo que plantea el gobierno nacional, no plantea, ya lo hizo, vía decreto, el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Ustedes, como bancada de la Revolución Ciudadana, han conversado con organizaciones, con colectivos, con asociaciones aparentemente afectadas con este tema. Por supuesto, de manera permanente. Nosotros somos tenemos una característica, somos una bancada que tenemos representación geográfica a nivel de todo el país. Entonces, por medio de nuestros equipos, de asambleístas, estamos permanentemente reunidos con organizaciones sociales, porque sentimos y somos receptores del descontento popular. Aquí lo grave, y aquí hay que hacer un análisis mayor, es la forma como actúa el gobierno. Este es un gobierno que trata siempre de ocultar y no enfrentar el debate hacia los verdaderos problemas que acechan al Ecuador. Se maneja en función de distractores. Siempre pone un tema en el escenario que cambia la narrativa, y las grandes corporaciones mediáticas amplifican esto, ¿no?, para desviar realmente la atención hacia los verdaderos problemas del país. El Ecuador vive una crisis institucional, estructural, sobre temas de seguridad, sobre temas de salud. Bueno, no sé, podríamos ir al tema de vialidad, perdón, y así podríamos enumerar una serie de inconvenientes que eso actualmente, y ahora se agrava con los temas económicos, ¿no?, que no alcanzan la canasta básica. El tema del empleo, el tema de la inflación en el Ecuador es un tema gravísimo, que lo sentimos las personas que tenemos relación de dependencia, o aquellas personas que, no teniendo relación de dependencia, tienen que buscar el pan de cada día de manera desde el lado de la informalidad. Miren, en el Ecuador existen 5 millones de personas en condiciones de pobreza, de las cuales 3 millones viven con $1 diario. Entonces, esa es la realidad que tiene que todo gobierno hacer. El fin óptimo de un gobierno es preocuparse por sus ciudadanos, buscar un estado de bienestar, buscar el bienestar de la población. Con una medida como el decreto 126 de eliminar el subsidio
al diésel, lo que está ocasionando es agudizar estos niveles de pobreza que actualmente está sufriendo el país. Bien, asambleísta, para ir abordando otros temas, el día de ayer el presidente Daniel Noboa, a través de sus redes sociales, anunció su intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Un tema que desde luego no es menor, y quisiera acá preguntarle, ¿considera usted que este sería un elemento distractor como el que usted más o menos nos acaba de plantear ahora, o verdaderamente es una alternativa para afrontar algunos de los problemas a nivel nacional? Y segundo, asambleísta, como bancada también de la Revolución Ciudadana, ¿cuál es su postura, cuál es su decisión? ¿Están de acuerdo con ir a una constituyente y de alguna forma también tener la posibilidad quizás de conformar una nueva constitución para la República del Ecuador? A ver, nosotros nunca, como demócratas que somos, jamás nos vamos a oponer a que el pueblo sea permanentemente consultado, y peor, espacios democráticos como es el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que en las actuales condiciones hay una serie de candados desde el punto de vista constitucional que ya no existe en el país. No se puede convocar, por ejemplo, a una Asamblea Nacional Constituyente de pleno poder. El gobierno nacional se construye una narrativa en función de que el problema está en la norma. Por ejemplo, en el tema de seguridad nos han impuesto una ley de inteligencia, una ley de solidaridad, una serie de leyes económicas desde las primeras semanas de este gobierno, donde si usted escuchaba el debate a los asambleístas, la bancada de gobierno, solamente con la expedición de estas normas se solucionaba el tema de la inseguridad en el país, cosa que no ha sucedido. Por lo tanto, el problema no va por ahí, sino que, claro, se convierte esto, por lo tanto, en un distractor, en una forma de gobernar, de mentir, como una característica de la gestión del gobierno. Y eso es el llamado. Recordemos que esto se da, en primer lugar, en un proceso, en un ambiente de descontento social. Hay, por ejemplo, la marcha que se realizó el día martes en la ciudad de Cuenca fue potente en contra de una arbitrariedad que de parte del gobierno nacional de impulsar toda la explotación minera en una provincia, en un sector altamente sensible que afectaría la naturaleza, las fuentes hídricas del Azuay, y tuvo el rechazo mayoritario de la población del Azuay en contra de este proyecto. En ese marco se da esto, ¿no? Y hay llamados de protestas sociales de varias organizaciones sociales en el país en contra del decreto 126. Recordemos que a la par el gobierno nacional ha hecho llamados a consultas populares. La mayoría de las consultas han sido desechadas en el proceso de control constitucional por parte de la Corte Constitucional por mal redactadas, por mal fundamentadas, por mal elaboradas. Y ahora pone otro argumento que es el tema de la constituyente. Entonces, en el caso que hubiera una Asamblea Nacional Constituyente, no se disuelve la actual Asamblea Nacional, actuaría de manera paralela, y lo que se debe estar claro es la forma de designación de los constituyentes que elaborarían esta supuesta nueva constitución. Creyendo, recordemos que la actual constitución para los grupos poder, es la vigente de octubre del 2008, les incomodan a ciertos sectores. Es por eso que esta constitución, creada en Montecristi, elaborada en función de recoger las reivindicaciones de las organizaciones sociales, de la sociedad civil en el Ecuador, que desfilaron de manera mayoritaria hacia nuestra provincia, concretamente hacia el Cantón Montecristi, que fueron recibidos, porque es la única constitución que tiene varias características, no solamente desde el punto de vista doctrinario, amparado en el neoconstitucionalismo, sino que fue redactada en función de recoger las reales necesidades del pueblo ecuatoriano que fueron escuchados en cada una de las mesas en Montecristi. Esta constitución les incomoda al poder, y es por eso que ha sufrido algunas enmiendas, algunos cambios, y se convierte en un tema reiterativo en los sucesivos gobiernos a partir de Moreno, Lasso y actualmente con el señor Noboa. Seguimos. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver si este pedido sea calificado, porque tiene que haber un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y recordemos que también la mayor parte de las preguntas que había anunciado el presidente de la República han sido negadas precisamente por la Corte Constitucional. Aquella corte que el propio Ejecutivo le quiere limitar sus acciones, generando los que sean sujetos al control político, cosa que también ha provocado no solamente el pronunciamiento del foro a nivel internacional de los abogados constitucionalistas del mundo, sino por organismos de derechos humanos a nivel internacional que están preocupados por lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador. Asambleísta, a efectos de tener un poco más clara la explicación y el argumento que usted nos está entregando desde su posición de interpretar lo que podría darse, ¿por qué no sería una asamblea plenipotenciaria, como se llamó a la de Montecristi en el año 2008? ¿Y cómo se daría para que de manera paralela actúe también la Asamblea Nacional? No, así está concebido, ¿no? Por eso incluso hay veía una información de que han habido cerca de 11 pedidos de convocatoria por organizaciones de la sociedad civil para los organismos, y la mayoría han sido negadas precisamente porque no pueden existir asambleas de plenos poderes como la que existió en el año 2008 en el Ecuador. Ya, y en aquel momento, ¿cuál es la diferencia, asambleísta, de aquel momento ahora? O sea, el tema jurídico ahí. En la que se suprimió al Parlamento, y esta Asamblea Constituyente, una vez que se instaló, asumió todos los poderes de eso, incluso gobernaba por un recurso, por una figura que se conocía como mandato, ¿no? Y por estos mandatos al final se iba regulando la coyuntura del país, ¿no? Pero eso no está contemplado. Eso ya existe un candado desde el punto de vista constitucional, y lo que habría, y aquí vale que quede muy claro, que tiene que ser universal, ¿no? O sea, cuando digo universal, tiene que ser llamada, hay que convocar elecciones, no como algunas propuestas de grupos de interés que quieren hacerlo, elaborarlo desde el punto de vista de juntas de notables o grupos de interés ligados a los sectores productivos de manera especial. Ahora, asambleísta, de cara a esta posible asamblea constituyente, que tendría que pasar desde luego primero por una revisión de la Corte Constitucional, luego consultarle a los ecuatorianos si es que están de acuerdo o no con esta asamblea constituyente, y posteriormente un proceso de elección de los asambleístas constituyentes, y finalmente votar por el texto que estos trabajen. ¿Cómo llegaría el movimiento Revolución Ciudadana de cara a esta posible o esta serie de posibles contiendas electorales, toda vez que hemos visto pues algunas situaciones que ponen en evidencia de que han habido ciertas diferencias entre algunas figuras dentro de la Revolución Ciudadana asambleísta? ¿Llegan como un bloque sólido o llegan con serias dificultades para enfrentar este posible panorama de una Corte Constitucional en el país? Gracias por la pregunta. Bueno, más fortalecidos que nunca, ¿no? Recordemos que nosotros, como organización política, nos trataron de proscribir en el año 2017, cuando asume el poder el señor Lenín Moreno. Nos quitaron el partido, nos querían borrar del registro democrático del país para nosotros participar en las elecciones subsiguientes, incluso en las elecciones seccionales del 2019 fue una tarea titánica. Entonces, tuvimos que prestar registros electorales, ya que nos habían quitado el partido que incluso nosotros fundamos. Hemos soportado la más perversa persecución que una organización política y dirigentes políticos hayan sufrido en espacios democráticos, y aquí seguimos, ¿no? Para malestar de algunos. Seguimos siendo la principal fuerza en el Parlamento. Seguimos teniendo la mayor representación de autoridades en los gobiernos autónomos descentralizados, y lo que existe en toda organización política es el debate permanente. Nosotros estamos en cierne a una asamblea nacional de nuestra organización que se va a realizar el día 14 y 15 de noviembre. Hasta aquí está fijada que sea en la provincia del Cañar. Todavía no se sabe bien el cantón, el lugar de manera precisa. Incluso se están trabajando, se están generando discusión
en cada una de nuestras organizaciones territoriales, a nivel cantonal, en nuestras directivas parroquiales, discutiendo algunos documentos que deben discutirse en esta asamblea. Y claro, efectivamente en toda organización política existe discusión política, y en cada discusión, en cada organización política que se precie de democrática, existen posiciones políticas al interior, y eso, por eso estamos propiciando el debate en la que de manera interna estamos enfrentándolo. Pero muchos quisieran que tengamos mayormente un proceso real de división y de conflictos internos, ¿no? Recordemos cómo nosotros somos una organización que hemos soportado, repito, la más perversa persecución, pero aquí estamos para malestar de algunos. Seguimos con el asambleísta Fernando Cedeño, representante de la provincia de Manabí y miembro de la Revolución Ciudadana. Entonces, asambleísta, habrá una convención, siguiendo hablando del tema de la Revolución Ciudadana. Usted ha dicho que están más fuertes y sólidos que nunca. Y yo le quiero hacer una pregunta por lo que se ve, ¿no? Su posición está clara y siempre ha sido llevada bajo esa línea, ¿no?, de la Revolución Ciudadana. Pero en cambio en redes vemos, por ejemplo, ayer un nuevo tema entre la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, y entre la ex candidata y directora nacional al momento del partido, la señora Luisa González. Incluso plantea Luisa González un sinnúmero de propuestas, entre ellas que obviamente la posición de los GAT frente a la política del movimiento, aplaudir y felicitar a una Asamblea Nacional que ataca a nuestros compañeros, por ejemplo, dice Luisa González, a lo que Marcela Guiñaga responde que cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos. ¿Esto no contradice un poco lo que usted nos manifiesta, asambleísta, que la Revolución Ciudadana está más fuerte que nunca? A ver, yo lo que he dicho de manera categórica es que el debate, la discusión en una organización política siempre existe. ¿Por qué? Porque el quehacer de la política está ligado al poder, está ligado a la representación, está ligado a la ideología, a las posiciones. Y claro, somos una organización que, si bien es cierto, tiene una orientación de izquierda, pero dentro de nuestras filas tenemos posiciones políticas que van desde el espectro de la centro izquierda hasta la izquierda. Lo lamentable para mí de esto es que uno haga públicas las diferencias. Yo creo que las diferencias tienen que ser resueltas al interno, con altura, con fundamento, con las posiciones. Y claro, cuando se producen estos hechos, realmente yo personalmente no los comparto. Yo siempre he dicho que personalmente, y ha sido mi tónica, de discutir los problemas de la organización en la organización. Yo creo que es de una muy mala práctica discutir los problemas de la organización de manera abierta, ¿no? Entonces, pero las posiciones es legítimo, es parte de los ejercicios democráticos e ideológicos que una organización política plural debe tener. Y eso es la Revolución Ciudadana. No como otros partidos que tienen dueños, que tienen... recordemos, o sea, la gente, por ejemplo, muy poco se dijo de la convención que ADN hizo hace menos de 2 semanas, con las características que tuvo, ¿no? Es una organización frágil, una organización que es producto de un accidente de la democracia, que por eso vemos la fragilidad democrática. Por eso yo soy un convencido de que hay que fortalecer el régimen de organizaciones políticas en el país, hay que mejorar los niveles de creación del partido. No es posible que una organización política se la cree de manera muy fácil, muy laxa, ¿no? Y vemos de que lo que estamos llenos es de partidos de alquiler, de membretes que no representan al espectro político e ideológico que en todo Estado democrático debe existir. Ahora, asambleísta, coincido con usted en que dentro de una organización política debería ser normal los disensos, el no tener todos el mismo criterio, y coincido también en que, como comúnmente se dice, los trapos sucios se lavan en casa. Bien, pero ahora otra cosa, asambleísta, es también lo que hemos visto en la Asamblea Nacional, donde ya hemos visto que, por ejemplo, algunos asambleístas que llegaron por la Revolución Ciudadana terminaron abandonando la bancada. Eso ya estamos hablando de otra situación, asambleísta. Nos referimos, por ejemplo, a Mónica Salazar, Sergio Peña, David Arias, Santiago Díaz y otros
En total entiendo, creo que son 6 los que habrían abandonado esta bancada. Y ahí ya no hablamos solamente de distintos criterios y ya de una desmembración que ha habido y que, pues, según afirmó la presidenta de su movimiento, la señora Luisa González, pues esto no respondería tanto a problemas internos, sino supuestamente a una cuestión externa de desmembrar precisamente a este bloque. ¿Cuál es su postura sobre estas situaciones? No, ahí hay dos cosas. Uno, el escogimiento de los candidatos, ¿no?, por parte de la organización. Yo creo que ahí hay un problema que tiene que ser corregido. Segundo, este es un tema de individualidades. Este es un tema de que claramente, y yo sí lo he dicho y lo vuelvo a repetir, o sea, estas personas que traicionan, porque está bien, yo puedo tener disenso en mi organización y al final no estoy de acuerdo con una condición, con una posición de mi organización, y yo difiero, por ejemplo, yo digo, en este tema, por objeción de conciencia, por varios motivos, ideológicos, políticos, religiosos, yo expreso mi posición que de pronto no es la que de manera unitaria tiene mi organización política o tiene el partido. Pero yo no puedo ir a votar si yo me considero una persona de una posición ideológica sólida. No puedo ir a votar con el gobierno, que es lo que ha pasado con las personas que usted enumeró, o sea, y eso no tiene justificación. Realmente nadie de todos ellos no están ahí al lado votando por el gobierno, al lado porque son patriotas, porque son precisamente susceptibles a actos de corrupción. Han cedido sus posiciones, han vendido sus posiciones, y eso es un hecho que yo personalmente lo censuro y siempre lo he dicho de manera pública y de manera interna al interior de la organización. Bien, ahora, asambleísta, usted acaba de decir, hay que mejorar la selección de los cuadros. Porque significa que hay un problema, o sea, si claro, se dio ese problema, ¿qué pasó? Exacto, a ver, y sobre todo quizás el caso más grave fue el de Santiago Díaz, que recordemos incluso fue denunciado por presunta violación y que finalmente fue separado también de las filas del correísmo. Ahora, asambleísta, ¿cómo se ha venido dando entonces a la interna de la Revolución Ciudadana este proceso de escogitamiento de las figuras y cómo debería darse desde su perspectiva? Bueno, uno debe en función de la trayectoria, o sea, no es posible que usted coja un candidato o a alguien que pasa al frente o porque hizo un TikTok y se convierte en un influencer que ahora está muy de moda y usted lo ponga de candidato, o sea, porque somos una organización que tiene una militancia, que tiene toda una serie de cuadros que al final deben ser promovidos, ¿no?, en función de su trayectoria, de su compromiso con la organización y con el país, ¿no?, porque nosotros además trabajamos y nos formamos en función de generar un estado de bienestar para el Ecuador. Asambleísta, viniendo al tema de la provincia de Manabí, que siempre es importante poderlo conversar y dialogar, claro está, ¿no? Usted ha dicho a propósito del tema de los asambleístas que han salido de la bancada de la Revolución Ciudadana, que han votado a favor de otra tesis por la que no fueron electos y sobre todo con el tema lineal de la bancada. Pero en cambio yo le pregunto en Manabí, asambleísta, ¿hay básicos diálogos, básicos acuerdos con los asambleístas de Manabí de una u otra, bueno, de las dos organizaciones políticas, ustedes y de ADN, para seguir tratando de conseguir lo que tanto requiere Manabí, carreteras abandonadas, hospitales sin insumos, el aeropuerto todavía no repotenciado o potenciado como se lo requiere y haciéndole honor al nombre de internacional? ¿Hay esos básicos diálogos, al menos con todos los asambleístas de Manabí, para de una vez por todas tratar de conseguir lo que tanto se requiere? Bueno, en este periodo no. Yo vengo siendo legislador desde el año 2021 y ahí lo hacíamos, por ejemplo, cuando habían temas que nos unificaban, nos uníamos. A veces, en el 21 estaba, por ejemplo, yo recuerdo que Hugo Cruz firmaba determinadas cosas que nosotros como bloque y grupos de asambleístas de la provincia de Manabí impulsábamos, él se sumaba. Javier en ciertas cosas, me refiero a Javier Santos, que no recuerdo quién más estaba de otras que no sean de nuestra organización, de asambleístas en el 21, los muy gobiernistas, creo que como Eitel Zambrano, no recuerdo otra persona, ellos sí no se sumaban, ¿no?, porque simplemente la mayor parte de estas acciones eran en contra de una desatención del gobierno de turno en su momento.
Luego de la muerte cruzada, también generamos algunos espacios de manera común, incluso en defensa de temas portuarios, temas así que nos unificaban, pero siempre los asambleístas gobiernistas que en su momento han estado se mantenían al margen, ¿no? Y ahora es más difícil por el nivel de polarización, porque somos simplemente 6 legisladores de la Revolución Ciudadana y 4 de la bancada de gobierno, ¿no? Y al interior del gobierno ellos tratan de generar una disputa quién es más anticorreísta en función de sus discursos, generando unos vacíos en el debate, llevando la discusión en temas domésticos en algunos casos, ¿no? Pero en esta actual coyuntura es muy difícil lograr eso porque simplemente la bancada de gobierno y de los asambleístas que responden a esa posición simplemente no se suman. ¿Y ustedes como asambleístas de la Revolución Ciudadana, algún contacto mínimo con funcionarios de gobierno para tratar de que las cosas cambien y las necesidades se resuelvan en Manabí? Es difícil porque simplemente por ejemplo, en nuestra comisión, yo soy parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, por ejemplo, en nuestro afán de generar espacios de control y fiscalización política, simplemente han asumido una actitud de rebeldía, ¿no? De no acudir, de no ir, no te permite, pero nosotros no descansamos, no desmayamos en nuestras facultades de generar espacios de control y de fiscalización política, ¿no? Y eso lo vamos a seguir haciendo, por eso generamos toda una campaña para evidenciar el tema del sistema de salud del país, que esta fue una decisión concertada desde nuestro bloque, que lo realizamos en todo el país y nosotros en cada uno de nuestros territorios evidenciamos de manera clara, y evidenciamos porque esta es una realidad que la sufre, la vive los usuarios del sistema de salud de manera diaria y permanente, donde no tienen medicina, no hay insumos, la atención es deplorable, por lo tanto son acciones que vamos a continuar, ¿no? En este momento estamos incluso analizando todo el tema de la red vial del país, donde nuestra provincia es realmente una de las más desatendidas. Yo permanentemente viajo por tierra y en el tramo, por ejemplo, de la ciudad de Puerto Viejo hacia Quito vemos el descuido, ¿no? No sé, siempre he volvido el lugar de Chone, donde está un puente a punto ese es el Pavón, caerse. Pavón, el puente Pavón, Conejo. así, Puente Conejo. Sí, el puente, sabía que era en Pavón, Sí. donde está destruyéndose, donde ya los hierros se ven, o sea, y no hay autoridad, no hay Ministerio de Obras Públicas que se sensibilicen, no sé, creo que esperan que el puente se caiga para ahí acordarse. Recordemos que pasaron varios años para que el puente Quimis, que sigue como un puente provisional, sea concluido. Entonces, el nivel de desatención de todos, en cada una de las aristas del país, realmente es muy grave, ¿no? Y así podríamos enumerar una serie de sectores, ¿no? No es un tema solamente en la vialidad, es en la crisis en el sistema de salud, en la seguridad. Escuchaba al presidente de la República decir el 80% de los líderes de los grupos de delincuencia organizada han sido detenidos. Eso significaría que la disminución de los temas de inseguridad debe haber disminuido mínimo en un 80% o mínimo en un 50%, pero vemos que en nuestras ciudades como Puerto Viejo, como Manta, los niveles de inseguridad siguen aumentando y al final lo que se ve es una clara muestra de que las acciones que el gobierno ha tomado con su política de generar este conflicto de guerra interna no ha funcionado y por lo tanto ellos tienen la obligación de replantearse, pero no. Ellos conviven, el oxígeno de ellos es la confrontación, siempre buscar un interlocutor a quien confrontar y por eso construyen toda una narrativa mediática de buscar un enemigo, ¿no? Y eso lo hacen de manera perversa y permanente. Asambleísta, muchas gracias por esta entrevista, nos hemos quedado sin tiempo. Sin embargo, antes de despedirnos, quisiera hacerle una pregunta muy puntual. Si se llegase a consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con una consulta, con una asamblea constituyente, ¿usted votaría sí o no, asambleísta? La pregunta es, ¿soluciona los verdaderos problemas que tiene el Ecuador?
Bueno. Le devuelvo la pregunta, ¿no? Le pregunto a usted. Bueno, eso dependerá también que, un poco cómo aborde la Asamblea Constituyente sus responsabilidades. No, pero sería interesante debatir esto, ¿no? O sea, le pregunto, a usted que es un periodista muy bien informado, ¿usted cree que vea una Asamblea Nacional Constituyente va a solucionar los reales problemas que sufre el Ecuador en la actualidad? Bueno, yo le respondo y de ahí usted me responde. Me gustaría su opinión. Creo que eso dependerá mucho de cómo se asuman esta Asamblea Constituyente y cómo también los movimientos políticos afronten este desafío en la conformación de los cuadros que, como usted muy bien decía, tienen que ser revisados. Ahora sí, asambleísta, su respuesta. Igual que usted. Dice un amigo, yo pregunto lo que quiero y usted responda lo que pueda. Así es. Bueno, gracias, asambleísta, muy amable ustedes, por su diálogo.